Un tribunal bajo fuego. El imponente Palacio de Justicia se alzaba como un símbolo de justicia, pero para el juez Nathaniel King, hoy parecía un campo de batalla. Su carrera había estado marcada por triunfos, desde defender los derechos de los oprimidos hasta navegar por las complicadas aguas de la política y el prejuicio, pero mientras estaba sentado en su escritorio hojeando el brief legal, supo que este juicio iba a ser diferente, era personal. Nathaniel se ajustó la bata. El peso del día presionaba sus hombros. Miró el sol que se filtraba a través de las altas ventanas que proyectaban largas sombras en los relucientes pisos de mármol. Era irónico cómo una mañana tan hermosa podía señalar el comienzo de algo tan profundamente inquietante. Sus pensamientos eran pesados y su mente vagaba de regreso a los eventos que lo llevaron aquí. En medio de la sala del tribunal estaba sentado el oficial Kyle Donnelly con su cabello rubio de corte militar, hombros anchos y penetrantes ojos azules. Donnelly parecía el niño del cartel de la aplicación de la ley, pero hoy la máscara de autoridad no podía ocultar la malicia que ardía debajo. Nathaniel lo había visto antes. Una ira profunda que no tenía nada que ver con la ley y el orden, y todo lo que ver con la raza. Donnelly estaba siendo juzgado por un ataque brutal y no provocado contra un hombre negro desarmado, Samuel Rivers, un organizador comunitario que había estado abogando por una reforma policial. El ataque fue capturado en el teléfono celular de un transeúnte y las imágenes se habían vuelto virales, provocando indignación en todo el país. Sin embargo, Donnelly se mantuvo sin disculpas incluso cuando la evidencia en video se acumuló en su contra. Nathaniel Said sintió el peso de su papel. No era ajeno a los casos que involucraban mala conducta policial, pero esta vez era diferente. La corriente subyacente de hostilidad hacia él había sido palpable desde el momento en que entró en la sala del tribunal. Había escuchado a The Whispers. Sintió las miradas de Donnelly y sus partidarios hacia ellos. No era solo un juez que presidía un caso. Era un hombre negro que se atrevía a responsabilizar a un oficial blanco, y eso a sus ojos era imperdonable cuando entró el jurado. Nathaniel pudo sentir su inquietud. La sala del tribunal estaba llena de tensión. Los reporteros llenaron la galería con sus cámaras y cuadernos listos, ansiosos por capturar cada momento de lo que se perfilaba como el juicio de la década. No fue solo la prensa local, National Outlets, que había llegado a la ciudad sabiendo que el caso tenía el potencial de sentar un precedente para futuros juicios que involucraran brutalidad policial. Nathaniel respiró profundamente calmando el fuego en su pecho. Siempre había sido un hombre de palabras medidas, de pensamiento racional, pero este caso estaba desenterrando recuerdos. Había enterrado durante mucho tiempo recuerdos de sus propios enfrentamientos con hombres como Donnelly, hombres que veían el color de su piel como una amenaza, hombres que incluso frente a una evidencia abrumadora, todavía se sentían invencibles porque el sistema siempre los había protegido. Su señoría, estamos listos para proceder, dijo la fiscal Linda Monroe, rompiendo el silencio de Nathaniel. Linda era una abogada aguda y sensata con reputación de ser implacable en su búsqueda de justicia. Había asumido este caso con una pasión que reflejaba la ira que hervía en las calles. Su declaración de apertura había sido ardiente, llena del tipo de indignación moral que resonó en el público. Nathaniel asintió y le hizo un gesto para que continuara. Mientras se levantaba para dirigirse a la corte, el aire parecía volverse más pesado. Su voz era firme, pero cada palabra golpeaba como un martillo. Damas y caballeros, señores del jurado, este caso no se trata solo de un policía malo, se trata de un sistema que ha permitido que hombres como el oficial Donald actúen con impunidad. Samuel Rivers no era solo otra estadística, era un padre, un esposo, un líder en su comunidad y fue atacado por atreverse a enfrentarse al abuso de poder. Hizo una pausa para dejar que la palabra se asimilara. Nathaniel podía sentir que el jurado se movía incómodo. Algunos de ellos asentían con la cabeza, claramente influenciados por las imágenes que habían visto. Mientras que otros parecían menos seguros, no se le escapó que la composición del jurado estaba lejos de ser diversa. Sabía que la defensa había eliminado estratégicamente a los jurados potenciales que podrían simpatizar con Rivers. Cuando el abogado defensor de Donald, un hombre llamado Victor Gray, se puso de pie para hablar, los ojos de Nathaniel se entrecerraron. Gray era conocido por defender a las fuerzas del orden. Los oficiales y sus tácticas siempre fueron las mismas: desviar, deshumanizar y echar culpas. Hoy no sería diferente, su señoría, comenzó Gray con su voz suave, como la seda. Tenemos la intención de demostrar que el oficial Donnelly actuó en el cumplimiento del deber. Las imágenes, aunque perturbadoras, no cuentan la historia completa. El señor
Rivers fue agresivo, representó una amenaza para el oficial Donnelly, y el oficial Donnelly no tuvo más remedio que defenderse. No se trata de raza, se trata de una situación peligrosa donde la vida de un oficial estaba en riesgo. Nathaniel apretó la mandíbula conteniendo la frustración que Rose en él había estado preparado para esta línea de defensa, pero no hizo que escucharlo fuera más fácil. Era el mismo argumento que había escuchado innumerables veces antes: cuerpos negros percibidos como una amenaza incluso cuando estaban desarmados, incluso cuando eran las víctimas. Gray continuó caminando lentamente ante el jurado. Le pedimos que no deje que las emociones del momento nublen su juicio. El oficial Donnelly es un oficial condecorado con años de servicio, ha arriesgado su vida para proteger a esta comunidad, y hoy demostraremos que estaba haciendo su trabajo. Nathaniel podía ver a Donnelly desde la esquina de su ojo, sentado rígido en su asiento. No había remordimiento en su expresión, solo una fría confianza. Era la mirada de un hombre que creía que el sistema una vez más lo protegería de la responsabilidad. El primer testigo fue llamado, y mientras el testimonio se desarrollaba, el día avanzaba. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla de palabras y emociones. Linda Monroe interrogó a los testigos que soportaban la injusticia de esa noche, mientras Gray tergiversaba cada hecho, dando vuelta a la narrativa. A medida que el día llegaba a su fin, la tensión de la sala era casi insoportable. El jurado fue despedido y la sala del tribunal se vació, dejando a Nathaniel solo en el estrado. No se movió durante mucho tiempo mirando la sala vacía. Los ecos del juicio todavía resonaban en sus oídos. Justo cuando estaba a punto de salir de la sala del tribunal, las puertas se abrieron y encaminó hacia la figura que reconoció de inmediato al presidente del Tribunal Supremo, Edward Carlyle. Carlyle había sido un mentor para Nathaniel, una figura imponente en el mundo legal y una de las pocas personas cuya opinión Nathaniel realmente valoraba. Un día difícil. Carlyle preguntó en voz baja y áspera. Nathaniel asintió, incapaz de reunir mucho más que eso. Carrie se acercó al banco apoyándose en él. Este caso te va a poner a prueba, Nathaniel, más que cualquier otro caso que hayas presidido. Lo sé, Nathaniel, respondió, su voz apenas por encima de un susurro, pero no es solo el caso, es todo lo que representa: el odio, la violencia, el desprecio por la vida. Carlyle Side, siempre has llevado más peso sobre tus hombros del que necesitabas, pero eres el hombre adecuado para este trabajo. Te has estado preparando para este momento toda tu vida. Nathaniel levantó la vista encontrándose con la mirada firme de Carlyle. Las palabras ofrecieron algo de consuelo, pero en el fondo sabía que este juicio lo llevaría al límite y la batalla por la justicia estaba lejos de terminar. Cuando finalmente se puso de pie para dejar la sala vacía, parecía hacer eco con los fantasmas del pasado. Mañana traería más testimonio, más argumentos, más dolor, pero Nathaniel King estaba decidido a llevarlo a cabo. No se trataba solo de un juicio, se trataba de toda una vida de lucha por la justicia, la pesada carga de la justicia. Al día siguiente amaneció con un cielo nublado del tipo que hacía que el mundo se sintiera más pequeño, más pesado. El juez Nathaniel King se paró frente a su espejo, ajustando el cuello de su impecable camisa blanca. Su reflejo lo miró fijamente. Las líneas de agotamiento grabadas más profundamente en su rostro. La noche de insomnio había hecho poco para calmar la inquietud que se agitaba en su interior. Siempre se había enorgullecido de su resiliencia, su capacidad de mantener la compostura frente a la adversidad, pero este juicio, este caso en particular, había tocado una fibra que no se había dado cuenta de que todavía estaba sensible. Su esposa, Evelyn, caminó detrás de él, colocando suavemente sus manos sobre sus hombros. Su presencia era un bálsamo, pero incluso su suave toque no podía aliviar el peso que llevaba. No dijo nada, solo lo miró con preocupación en sus profundos ojos marrones. Ella sabía que no debía presionarlo para que hablara antes de que estuviera listo. Has estado despierto desde las 3:12 de la noche, dijo en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. Nathaniel asintió con la cabeza, sus ojos todavía fijos en el espejo. No podía dormir, murmuró, su voz pesada con la fatigosa F de los años. No solo la noche anterior, los eventos del juicio se repitieron en su mente, el desprecio, las miradas, el desprecio apenas velado del oficial Donnelly. Este no era un caso ordinario de mala conducta, esta era una prueba del mismo sistema al que había pasado su vida sirviendo y tratando de mejorar. Evelyn caminó alrededor de él y tomó suavemente su mano. Sé que este caso es diferente, Nathaniel, pero has pasado por casos difíciles antes, has luchado batallas que otros ni siquiera podrían comenzar a entender. Siempre has salido más fuerte. Nathaniel suspiró profundamente, inclinándose hacia adelante para apoyar su frente contra la de ella. Este es más difícil, Ivy. Ya no se trata solo de la ley, se trata de supervivencia, se trata de demostrar que los hombres como Donnelly pueden rendir cuentas incluso cuando todo a su alrededor dice que no pueden, y se trata de raza. Evelyn terminó por él, su voz teñida de tristeza. Sabía exactamente lo que estaba sintiendo. Nathaniel siempre había luchado más duro porque tenía que hacerlo como hombre negro en un sistema de justicia predominantemente blanco. Había aprendido pronto que la justicia no era algo garantizado, era algo que tenía que exigir, y ahora como juez presidente en un caso que tenía los ojos de la nación pegados a cada desarrollo, la presión era casi insoportable. Lo veo en sus ojos, Ivy, la defensa los
Jurados, incluso algunos de los espectadores, para ellos solo soy un hombre negro en el banquillo, no un juez, no un árbitro imparcial de justicia, solo otro hombre negro. Evelyn apretó su mano, sus labios presionando en una delgada línea, y es exactamente por eso que tienes que ver esto hasta el final. Eres más de lo que creen, te has ganado tu lugar en ese banquillo, Nathaniel, y nadie puede quitarte eso, ni Donald, ni Gray, ni nadie. Nathaniel asintió, pero el nudo en su estómago no se aflojó. No soy solo yo. Quien están juzgando, Ivy, es cada juez negro, cada abogado negro, cada persona negra que se atreve a desafiar el status quo. Este juicio es sobre más que solo Donnelly y sus acciones. Se trata de si el sistema nos permitirá retener a hombres como él responsable, y soy a quien están mirando para que suceda. Los ojos de Evelyn se suavizaron. Entonces tienes que recordar quién eres, Nathaniel. No eres solo un juez, eres un símbolo, representas la esperanza de justicia para tanta gente que nunca pensó que la verían. Nathaniel se acomodó la corbata y la besó en la frente. Espero que tengas razón, Ivy, de verdad que sí. El juzgado era un hervidero de actividad. Cuando Nathaniel llegó, los periodistas se alineaban en los escalones, las cámaras destellaban mientras él atravesaba la entrada. Sus preguntas se gritaban unas sobre otras, sus voces se mezclaban en una cacofonía que él desconectó. Había aprendido hace mucho tiempo cómo navegar por el ruido, cómo concentrarse en la tarea en cuestión y bloquear las distracciones, pero hoy el peso de su escrutinio se sentía más pesado que nunca. Cuando entró en la sala del tribunal, Nathaniel podía sentir la tensión espesa y sofocante. La sala estaba llena, periodistas, activistas, ciudadanos comunes que habían venido a presenciar lo que muchos llamaban el juicio del año. El aire estaba eléctrico con anticipación, y Nathaniel sabía por qué esto no era solo un juicio sobre un oficial de policía y una víctima. Este era un juicio sobre el poder racial y los prejuicios profundamente arraigados que habían perseguido al sistema de justicia durante generaciones. El jurado presentó en sus caras una mezcla de agotamiento e inquietud. Habían estado escuchando testimonios durante días y Nathaniel podía ver la tensión en ellos. No podía culparlos. Este no era un simple caso de lo correcto y lo incorrecto. Se trataba de navegar por un campo minado de argumentos legales, prejuicios personales y presión pública. Cuando el oficial Donnelly entró en la habitación escoltado por su equipo de defensa, Nathaniel vislumbró la misma confianza fría que lo había desconcertado el día anterior. Los ojos azul pálido de Donnell escanearon la habitación. Su expresión era ilegible, pero Nathaniel podía sentir el desafío acechando debajo de la superficie. Este hombre creía que saldría de este juicio intacto, como tantos otros antes que él. Victor Gray, el abogado defensor de Donnelly, ya estaba en la mesa de la defensa barajando papeles con su habitual calma precisión. Gray había construido una carrera defendiendo a oficiales en casos de fuerza excesiva, y era bueno en lo que hacía. Tenía una forma de darle la vuelta a la narrativa para convencer a los jurados de que lo que veían con sus propios ojos no era la historia completa. Cuando Nathaniel tomó asiento en el banco, miró a la fiscalía. Linda Monroe estaba lista, su rostro tenía una resolución determinada. Había construido su caso meticulosamente, presentando cada pieza de evidencia para demostrar que Donnelly no había actuado por miedo o en el calor del momento, sino con una intención fría y calculada. La fiscalía le había mostrado al jurado imágenes del ataque a Samuel Rivers, cómo Donnelly lo había golpeado sin sentido mientras Rivers yacía en el suelo indefenso. El video había causado un alboroto, pero Gray había contraatacado con afirmaciones de miedo por la seguridad del oficial, pintando a Rivers como una amenaza potencial. El testimonio de prueba había sido agotador. Los expertos médicos habían testificado sobre el alcance de las lesiones de Rivers: costillas rotas, una mandíbula destrozada y una conmoción cerebral que lo dejó hospitalizado durante semanas, pero nada de eso parecía afectar a Donnelly, que se sentó allí impasible como si el caso fuera sobre otra persona por completo. Su señoría, la fiscalía quisiera llamar a su próximo testigo, dijo Linda de pie y dirigiéndose a la corte. Su voz era firme, pero había un fuego en sus ojos que Nathaniel admiró. No solo buscaba una condena, luchaba por la justicia. Nathaniel asintió indicándole que procediera. La fiscalía llama al oficial Samuel Carter al estrado. Linda anunció que hubo un ligero murmullo en la sala cuando Carter, un oficial compañero en el mismo distrito que Donnelly, se dirigió al estrado de los testigos. Este era el momento que todos habían estado esperando, a un oficial compañero que testificara contra uno de los suyos. Era raro, casi inaudito, y la tensión en la sala se disparó. El oficial Carter era un hombre alto y musculoso de piel oscura y barba bien recortada. Se comportaba con la tranquila confianza de alguien que había estado en el cumplimiento del deber durante años, pero había algo diferente en sus ojos hoy, algo parecido a la culpa o el miedo cuando fue juramentado. Nathaniel lo observó de cerca. Carter estaba a punto de testificar contra un oficial compañero que rompió el código tácito que unía a los agentes de la ley. Fue un acto de valentía, pero también uno que podría acabar con su carrera, tal vez incluso poner su vida en peligro. Linda no perdió el tiempo. Oficial Carter, ¿puede decirle al tribunal lo que presenció la noche del ataque de Sandel River?
Carter tragó saliva con fuerza, sus ojos parpadearon hacia Donnelly, quien lo miró con desdén helado. Carter dudó por un momento, la habitación contuvo la respiración colectiva, finalmente habló. Estuve allí la noche en que sucedió. Carter dijo en voz baja pero firme. Al Donnelly acercarse al señor Rivers. Al principio no dijo nada, solo se quedó allí mirándolo y luego comenzó a golpearlo. La habitación estalló en murmullos y Nathaniel tuvo que golpear su mazo para restablecer el orden. Linda siguió adelante. ¿El señor Rivers hizo algún gesto amenazador? ¿Atacó al oficial Donnelly de alguna manera? La vacilación de Carter era palpable, pero negó con la cabeza. No, no lo hizo, solo estaba parado allí. El oficial Donnelly lo golpeó sin provocación. El peso de las palabras de Carter se extendió por la habitación como una espesa niebla. Esta fue el momento en que la fiscalía había estado construyendo un camino hacia un oficial que admitiera que Donnelly había actuado por pura malicia. El rostro de Donnell permaneció impasible, pero sus ojos se oscurecieron mientras miraba a Carter. Nathaniel podía sentir la ira que irradiaba de él, la furia apenas contenida de un hombre que creía que era intocable por un momento. Nathaniel se permitió esperar que tal vez, solo tal vez, se hiciera justicia, pero sabía que no debía dejar que esa esperanza echara raíces, todavía quedaba un largo camino por delante, una batalla de conciencia y poder. El tercer día del juicio amaneció con un aire aún más pesado que antes. La sala del tribunal se había convertido en una olla a presión de emociones, ira, resentimiento, miedo, todo hirviendo a fuego lento bajo la superficie, listo para explotar en cualquier momento. Cuando el juez Nathaniel King entró en el juzgado, pudo sentir el peso de cada paso, cada centímetro del gran pasillo de mármol que conducía el camino a la sala del tribunal, parecía una marcha hacia un conflicto inevitable, no solo de leyes sino de humanidad. Nathaniel tomó su lugar en el estrado, su túnica negra ondeando detrás de él como un sudario, miró alrededor de la sala del tribunal, haciendo un balance de los rostros. Familiares, los jurados cuyas expresiones se habían vuelto más conflictivas con cada testimonio que pasaba, los reporteros cuyas plumas parecían rayar más rápido con cada revelación, y luego estaba el oficial Kyle Donnelly sentado con aire de suficiencia en la mesa de la defensa. Los fríos ojos azules de Donnell se encontraron con los de Nathaniel por un breve momento antes de que el labio del oficial se curvara en una mueca de desprecio casi imperceptible. Era una mirada que Nathaniel había visto muchas veces antes, una mirada que decía, no puedes tocarme. La sesión de la mañana comenzó con el interrogatorio del oficial Samuel Carter, el compañero policía que se había atrevido a romper el muro azul del silencio al testificar contra Donnelly. Victor Gray, el abogado defensor de Donnell, tenía su cara de juego. Gray había construido una carrera destrozando testigos, desacreditando testimonios y arrojando dudas en las mentes de los jurados. Nathaniel sabía que Carter iba a ser interrogado por el mayor interrogatorio de su vida. Gray se levantó de su asiento, abrochándose la chaqueta de su traje a medida con un movimiento calculado y tranquilo. Se acercó al estrado de los testigos con la gracia depredadora de un hombre que sabía exactamente dónde atacar. El oficial Carter, comenzó Gray con su voz rebosante de cortesía de Fox. ¿Has trabajado con el oficial Donnelly durante 5 años? ¿Es correcto? Carter asintió con la mandíbula apretada. Sí, es correcto. ¿Y en ese tiempo dirías que el oficial Donnelly ha sido algo menos que un oficial ejemplar? Carter dudó por un momento y eso fue todo lo que Gray necesitó. Te recordaré, oficial Carter, que estás bajo juramento. Gray dijo que su voz se redujo a un tono condescendiente. Toda tu carrera podría depender de las respuestas que dé aquí hoy. Nathaniel sintió que se le formaba un nudo en el estómago. La línea de preguntas de Gray era clara. No solo estaba atacando la credibilidad de Carter, le estaba recordando la regla tácita de que no te vuelves contra tus compañeros oficiales. El oficial Donnelly ha sido competente. Carter finalmente dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. Competente. Gray frunció el ceño. Se levantó de un salto como si Carter hubiera insultado la existencia misma de Donnell. Interesante elección de palabras para alguien que ha arriesgado su vida con él. ¿No dirías que Carter se movió incómodo? Sus ojos se movieron rápidamente hacia Nathaniel como si buscara tranquilidad. Nathaniel permaneció impasible sabiendo que cualquier muestra de emoción podría usarse en su contra más tarde. Gray insistió, hablemos del caballero en cuestión. Afirmaste haber presenciado al oficial Donnell atacar al señor Rivers sin provocación. ¿Es ese tu testimonio? Sí, dijo Carter, aunque su voz había perdido algo de su fuerza inicial, y aún así Gray continuó su voz alzándose. No denunciaste este incidente inmediatamente, lo hiciste, de hecho te quedaste en silencio hasta que quedó claro que este caso iba a juicio. No es correcto. Carter tragó saliva, estaba asustado. Gray se aferró a la palabra como un buitre. ¿Asustado de qué exactamente? ¿Asustado de la verdad o asustado de que tus compañeros oficiales pudieran etiquetarte de traidor? La pregunta quedó en él.
Aire como una hoja de guillotina. Nathaniel podía sentir la tensión en la habitación. Spike, la mirada de cada jurado se fijó en Carter. Esperando su respuesta. Este fue el momento crucial, la oportunidad de la defensa de desmantelar la credibilidad de Carter, para pintarlo como un hombre débil cediendo a la presión pública en lugar de un denunciante valiente. Tenía miedo de lo que pasaría si no hablaba. Finalmente Carter dijo, su voz apenas por encima de un susurro, vi lo que pasó, no podría vivir conmigo mismo si me quedaba callado por más tiempo. Los ojos de Gray se entrecerraron. Qué conveniente, dijo su voz goteando sarcasmo. Esperaste hasta que la opinión pública estuviera firmemente en contra del oficial Donnelly antes de encontrar de repente tu conciencia, ¿no es así? Carter abrió la boca para responder, pero Gray lo interrumpió volviéndose hacia el jurado. Damas y caballeros, lo que tenemos aquí no es un hombre valiente seeking justice, lo que tenemos es alguien que se ha doblegado bajo el peso del escrutinio público, ha sido presionado para testificar contra un compañero oficial, y ahora está tratando de salvar su propio pellejo. Nada. El parloteo de Daniel golpeó el escritorio, el crujido agudo silenció el murmullo que había comenzado a extenderse por la sala del tribunal. Señor Gray, por favor, limite sus comentarios a las preguntas para el testigo. Nathaniel dijo con voz firme pero controlada, podía sentir la ira burbujeando debajo de la superficie, pero la reprimió, tenía que permanecer imparcial incluso cuando la defensa jugó sucio. Gray sonrió, aunque no llegó a sus ojos, por supuesto, su señoría. Se volvió hacia Carter, no hubo más preguntas cuando Carter bajó del estrado de los testigos. Nathaniel lo lavó, caminó de regreso a su asiento, sus hombros se desplomaron, la defensa había asestado sus golpes, pero el juicio estaba lejos de terminar. Durante el receso del almuerzo, Nathaniel se retiró a su despacho. Las paredes revestidas de estanterías llenas de volúmenes de textos legales se sentían más como una fortaleza que como un santuario. Hoy, se hundió en la silla de cuero detrás de su escritorio, frotándose las sienes en un intento de evitar el dolor de cabeza palpitante que había estado aumentando toda la mañana. Hubo un suave golpe en la puerta y Evelyn entró con una bandeja de almuerzo. Había sido una presencia constante durante todo el juicio, siempre asegurándose de que se cuidara a sí mismo, incluso cuando estaba demasiado absorto en el caso para recordar que no desayunaste, así que te traje algo, dijo dejando la bandeja suavemente sobre el escritorio. Sus ojos escanearon su rostro tomando las líneas de tensión y las ojeras bajo sus ojos. Mañana, dura. Nathaniel le dio una pequeña sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. Podría decir que Evelyn se sentó frente a él, sus manos dobladas cuidadosamente en su regazo. No lo presionó para hablar, pero su presencia tranquila fue suficiente para sacarle las palabras. No sé cuánto más de esto puedo soportar. Ivy admitió, su voz baja. Sabía que este juicio sería difícil, pero la forma en que Gray tuerce la forma en que Donnelly se sienta allí como si fuera invencible, es como si estuvieran desafiando al sistema a responsabilizarlos. Evelyn asintió, sus ojos llenos de empatía. Lo están, pero es exactamente por eso que tienes que ver esto hasta el final. La gente está mirando a Nathaniel, no solo la gente en esa sala del tribunal, sino gente de todo el país. Necesitan ver esa justicia, como sea posible. Nathaniel se reclinó en su silla mirando fijamente al techo. Justicia, murmuró, eso es lo que pasa. Ivy, quiero creer en eso, pero cada día veo cómo el sistema se dobla para gente como Donald, cómo los protege, y gente como Carter, como Rivers, se quedan para recoger los pedazos. Evelyn se estiró sobre el escritorio tomando su mano entre las suyas. Lo sé, pero eres tú el que está sentado en ese banco, eres el que puede hacer la diferencia. Le apretó la mano sintiendo la calidez de su fuerza fluir hacia él. Solo espero que sea suficiente. La sesión de la tarde comenzó con la fiscalía llamando a su siguiente testigo, Samuel Rivers, en persona. La sala del tribunal cayó en un silencio sepulcral mientras Rivers, su mandíbula todavía visiblemente hinchada por el ataque, cojeaba hacia el estrado. Se movía con los pasos lentos y deliberados de un hombre cuyo cuerpo había sido golpeado pero cuyo espíritu permanecía intacto. Nathaniel vio como Rivers juramentaba, sus ojos castaños oscuros llenos de una tranquila determinación. Este era el hombre en el centro de todo, el hombre cuya vida había sido alterada irrevocablemente por los puños de Donald Leon. Lr. se acercó al estrado de los testigos con una respetuosa asiente. Señor Rivers, gracias por estar aquí hoy, comenzó con voz firme pero llena de empatía. ¿Puede decirle al tribunal con sus propias palabras lo que sucedió la noche en que fue atacado? Rivers respiró profundamente, sus manos agarrando los bordes del estrado de los testigos mientras ordenaba. Sus pensamientos. Estaba caminando a casa después de una reunión comunitaria, dijo con voz fuerte, pero fuerte. Acababa de terminar de hablar con un grupo sobre la reforma policial. Estábamos hablando sobre formas de construir mejores relaciones entre las fuerzas del orden y la comunidad. Nunca imaginé que sería la próxima víctima. La sala todavía estaba, todos los ojos puestos en Rivers. Mientras continuaba, vi al oficial Donnelly de pie junto a su auto. No pensé mucho en eso al principio, pero luego comenzó a seguirme. Le pregunté si había un problema y fue entonces cuando me agarró. La voz de River vaciló por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. No dijo nada, solo empezó a golpearme una y otra vez. Traté de protegerme, pero él no se detenía. Linda asintió dándole a Rivers un momento para recomponerse antes de hacerle la siguiente pregunta. ¿Hiciste algo para provocar
El oficial Don Lee River negó con la cabeza. No, ni siquiera tuve una oportunidad. Solo me atacó con fuerza. Nathaniel miró a Donnelly, que permanecía impasible, su expresión era fría e insensible. Este era el momento de la verdad, el momento en el que el testimonio de Rivers podría influir en el jurado hacia la justicia o caer en oídos sordos. Gracias, señor Rivers, dijo Linda dando un paso atrás. No más preguntas. Victor Gray se levantó lentamente, una sonrisa depredadora jugando en sus labios. El interrogatorio estaba a punto de comenzar, y Nathaniel sabía que los siguientes minutos podrían hacer o deshacer el caso. Gray se acercó al estrado, su voz goteaba con cortesía federal. Señor Rivers, lamento lo que le pasó, de verdad. Lo siento, pero tengo que preguntar, ¿tiene alguna prueba de que el oficial Donnelly fue el que lo atacó? Después de todo, estaba oscuro, caminaba solo, ¿no podría haber sido cualquiera? La sala del tribunal contuvo la respiración colectiva mientras Rivers miraba a Gray directamente a los ojos. Sé quién me atacó, dijo con voz firme, fue el oficial Don Lee y nunca olvidaré su rostro. Las grietas en el sistema comenzó el cuarto día del juicio bajo la sombra de una creciente incertidumbre. Cuando el juez Nathaniel King tomó asiento en el tribunal, podía sentir el peso de los días anteriores presionándolo más fuerte ahora con el juicio en una coyuntura crítica. El testimonio de Sanel River había aterrizado como un trueno en la sala del tribunal, sacudiendo los cimientos de la estrategia defensiva, pero Nathaniel sabía que Victor Gray no había terminado, tenía más trucos bajo la manga y la verdadera batalla apenas estaba comenzando afuera del Palacio de Justicia. Las protestas se habían vuelto más fuertes, las multitudes se reunieron en números cada vez mayores, sus carteles se mantuvieron en alto exigiendo justicia para Rivers y el fin del racismo sistémico en la fuerza policial. Los escalones del Palacio de Justicia se habían convertido en un símbolo de la lucha más amplia que se estaba llevando a cabo, una que se hizo eco en los informes de noticias, las redes sociales y los hogares de todo el país. Esto no era solo un juicio, se había convertido en un destello cultural en el interior. Sin embargo, la sala del tribunal era un Nathaniel escaneó la sala mientras el jurado se presentaba. Sus rostros estaban más cautelosos que antes. La gravedad de las palabras de River había dejado una marca en ellos, y sabían que estaban siendo observados por el público, escrutados tan de cerca como el propio acusado. Kyle Donnelly estaba sentado en la mesa de la defensa, con la mandíbula apretada, los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho, sus ojos se movían entre Nathaniel, el jurado y su equipo de defensa, pero su lenguaje corporal delataba poco. Hacía mucho que dominaba el arte de parecer tranquilo en el caos. Nathaniel vio a través de él, aunque podía ver las grietas que se formaban debajo del exterior frío de Donald. El oficial ya no estaba solo enojado, estaba nervioso y eso le dio a Nathaniel un pequeño rayo de esperanza. Las grietas en el sistema. El cuarto día del juicio comenzó bajo la sombra de una creciente incertidumbre. Cuando el juez Nathaniel King tomó asiento en el tribunal, podía sentir el peso de los días anteriores presionándolo más fuerte ahora que el juicio estaba en una coyuntura crítica. El testimonio de Sanel River había aterrizado como un trueno en la sala del tribunal, sacudiendo los cimientos de la estrategia de defensa, pero Nathaniel sabía que Victor Gray no había terminado, tenía más trucos bajo la manga y la verdadera batalla apenas comenzaba. Afuera del juzgado, las protestas se habían vuelto más fuertes, las multitudes se reunieron en cantidades cada vez mayores, sus carteles se mantenían en alto exigiendo justicia para Rivers y el fin del racismo sistémico en la fuerza policial. Los escalones del juzgado se habían convertido en un símbolo de la lucha más amplia que se estaba llevando a cabo, una que se hizo eco en los informes de noticias, las redes sociales y los hogares de todo el país. Esto no era solo un juicio, se había convertido en un destello cultural en el interior. Sin embargo, la sala del tribunal era un lugar de tenso orden frío. Nathaniel escaneó la sala mientras el jurado presentaba sus rostros más cautelosos que antes. La gravedad de las palabras de River había dejado una marca en ellos, y sabían que estaban siendo observados por el público, escudriñados tan de cerca como el propio acusado. Kyle Donnelly estaba sentado en la mesa de la defensa, su mandíbula apretada, sus brazos cruzados con fuerza sobre su pecho, sus ojos se movían entre Nathaniel, el jurado y su equipo de defensa, pero su lenguaje corporal delataba poco. Hacía mucho que dominaba el arte de parecer tranquilo en el caos. Nathaniel vio a través de él, aunque podía ver las grietas que se formaban debajo del exterior frío de Donald. El oficial ya no estaba solo enojado, estaba nervioso y eso le dio a Nathaniel un pequeño rayo de esperanza cuando Victor Gray se puso de pie para realizar su contrainterrogatorio a Sanel Rivers. Nathaniel se preparó. Gray tenía una reputación de jugar con las emociones del jurado tejiendo dudas en el testimonio más condenatorio. Hoy no sería diferente, señor Rivers. Gray comenzó con su voz tranquila y suave como si estuviera a punto de tener una conversación amistosa.
Usted testificó ayer que fue atacado por el oficial Don Lee, sin embargo, analicemos las condiciones bajo las cuales ocurrió este supuesto ataque. Nathaniel sintió que la sala se tensaba. Afirmó que esa era la especialidad de Grace. Socavando sutilmente los hechos sin negarlos por completo. El jurado escucharía esa palabra y se arraigaría en sus mentes, plantando semillas de duda. ¿Estaba oscuro, no? Preguntó Gray sin esperar una respuesta antes de continuar. Y acababas de venir de una reunión comunitaria, correcto, una reunión donde las emociones estaban a flor de piel, donde se estaban llevando a cabo discusiones sobre la reforma policial y la brutalidad, ¿es correcto? Rivers asintió, pero Nathaniel pudo ver la inquietud en sus ojos. Este no iba a ser un interrogatorio fácil. Sí, venía de una reunión, respondió Rivers, pero eso no tiene nada que ver con lo que pasó después. No provoqué al oficial. Donnelly me siguió y me atacó. Gray sonrió levemente, pero no llegó a sus ojos. Entiendo, señor Rivers, pero volvamos a esa noche que dijo vio al oficial Donnelly seguirlo, pero también dijo que estaba oscuro. ¿Cómo puede estar seguro de que era él? Después de todo, podría haber sido cualquiera en uniforme. Rivers se movió en su asiento, sus manos agarrando el borde del estrado de los testigos. Sé que era él. Vi su rostro. Gray se acercó, su voz bajando a casi un susurro, obligando a la sala a inclinarse, pero en el caos del momento, con la adrenalina bombeando su visión, podría haberse visto comprometida, ¿verdad? Podría haber pensado viste al oficial Donnelly, pero no podías estar absolutamente seguro, ¿o sí? Nathaniel observó a Rivers con atención, sabiendo que este era un momento crucial. La estrategia de Gray era clara: desdibujar las líneas de certeza. No importaba si Rivers decía la verdad, si Gray podía hacer que el jurado cuestionara incluso un solo detalle, la defensa ganaría terreno. Rivers se inclinó hacia adelante, su voz firme, pero firme. Estoy seguro, recuerdo su rostro. Recuerdo la forma en que me miró antes de esconderme. Era el oficial Don Lee. La sala del tribunal estaba en silencio, la tensión palpable. Gray estudió a Rivers por un momento, y luego lentamente se giró para encarar al jurado. Su expresión era de escepticismo calculado. Gracias, señor Rivers, dijo Gray, su tono despectivo. No más preguntas. Mientras Rivers bajaba del estrado, Nathaniel podía ver el precio que el testimonio le había cobrado. El hombre estaba exhausto tanto física como emocionalmente, pero se había mantenido firme. Fue una pequeña victoria en un juicio donde las victorias eran difíciles de conseguir. Esa noche, mientras Nathaniel estaba sentado solo en su despacho, se encontró mirando la foto enmarcada en su escritorio. Era una foto de él en sus días de juventud, de pie, junto a su padre, un hombre que había luchado en el movimiento por los derechos civiles, que había marchado, protestado y había sido golpeado por los mismos derechos que Nathaniel ahora defendía desde el VCH. Su padre siempre le había dicho que la lucha por la justicia era una maratón, no una carrera de velocidad, que el cambio llegaba lentamente, a menudo dolorosamente, pero valía la pena la lucha. Pero mientras Nathaniel estaba sentado allí, el peso del juicio presionándolo, se preguntó cuánto tiempo tomaría antes de que realmente se hiciera justicia. ¿Cuántos hombres más como Rivers tendrían que soportar la misma brutalidad? ¿Cuántos Donald más quedarían libres? Sin ser tocado por la ley, el golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Evelyn. Su rostro estaba surcado por la preocupación. No dijo nada, solo se acercó a él y apoyó una mano en su hombro. Estás haciendo todo lo que puedes, dijo suavemente, como si leyera su mente. Nathaniel asintió, aunque no estaba seguro de si lo creía. Había pasado su vida luchando por la justicia, pero a veces sentía que la lucha se le escapaba. El sistema al que había dedicado su vida parecía más roto que nunca, pero no había tiempo para dudas ahora. El juicio no había terminado y la batalla por la justicia estaba lejos de terminar. El desenlace de la verdad. El quinto día del juicio trajo consigo una tormenta, no solo afuera del juzgado, donde los truenos retumbaban en la distancia y la lluvia golpeaba los escalones como una barrera implacable, sino adentro, donde las tensiones estaban hirviendo, amenazando con ahogar los procedimientos. El clima parecía reflejar la atmósfera emocional turbulenta e impredecible mientras ambas partes se preparaban para hacer su esfuerzo final. El juez Nathaniel King llegó temprano. Su mente ya estaba corriendo a través de los eventos de los días anteriores, los contrainterrogatorios, los testimonios, las obras de S.E.L. hechas por Victor Gray. Todo permanecía en sus pensamientos como sombras que no podía sacudirse. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para permanecer imparcial, para mantener sus emociones separadas de los casos que presidía. Pero este caso, más que ningún otro, había puesto a prueba sus límites. Mientras estaba sentado en su escritorio en su despacho, el sonido de la lluvia golpeando contra la ventana, Nathaniel se encontró pensando una vez más en su padre. Su padre siempre le había dicho que la justicia no era algo que sucedía de la noche a la mañana, era un proceso largo y agotador, a menudo ingrato y amargo. Pero mientras Nathaniel estaba sentado allí mirando la tormenta afuera, se preguntó si incluso su padre alguna vez se había sentido tan agobiado por el sistema como él ahora, el sistema que prometía justicia, pero parecía a cada paso proteger a quienes abusan de su poder. El sonido de la puerta abriéndose lo sacó de sus pensamientos. Su empleado, un joven llamado David, intervino con una pila de papeles. Su señoría, dijo David suavemente, colocando los archivos en el escritorio. La
Defensa ha presentado una nueva moción para desestimar el caso. Nathaniel levantó una ceja. Desestimó el caso. ¿Sobre qué bases el lado de David? Sobre la base de pruebas insuficientes. Afirman que el testimonio de Samuel River no es confiable y que el testigo experto Dr. James era parcial. También argumentan que no hay pruebas concluyentes de que el oficial las acciones de Donnelly estaban motivadas racialmente. Nathaniel cerró los ojos por un momento sintiendo la familiar oleada de frustración creciendo dentro de él. Este era exactamente el tipo de movimiento que había esperado de Victor Gray, audaz, despectivo de la verdad y diseñado para socavar toda la premisa del juicio, pero tuvo que recordarse a sí mismo que debía mantener la calma para seguir la ley. Su papel no era decidir basándose en la emoción, sino en los hechos y el marco legal. Gracias, David. Nathaniel dijo con voz firme. Lo revisaré antes de volver a la sesión. David asintió y salió de la habitación dejando a Nathaniel solo con sus pensamientos. Una vez más, miró la moción para desestimar. Sus dedos trazaron suavemente los bordes del papel. Todo era parte del juego. Un juego que hombres como Gray y Donnelly habían estado jugando durante años, donde la justicia no era algo que se ganara, sino algo que se podía manipular. Los ojos de Nathaniel se desviaron de nuevo a la fotografía enmarcada de su padre en el escritorio, y por un momento sintió el peso de la historia presionándolo. La lucha por los derechos civiles, la lucha por lograr la igualdad, las marchas, las protestas. Los discursos que todos habían pronunciado condujeron a este momento a hombres como él sentados en posiciones de poder, pero ¿de qué servía ese poder si el sistema en sí seguía roto? En la sala del tribunal, la tormenta de afuera había dado paso a una espesa y opresiva humedad en el interior. Se sentía como si el aire fuera sofocante, cargado de anticipación. El jurado parecía cansado, sus rostros surcados por la fatiga de largos días de testimonios e interrogatorios. Nathaniel podía ver el peso del caso que caía sobre ellos, al igual que sobre él. Victor Gray se levantó de su asiento, su presencia era imponente como siempre, su traje a medida estaba impecable, cada uno de sus movimientos era deliberado. Era el tipo de abogado que prosperaba bajo los focos, que sabía cómo manipular el teatro del tribunal para su beneficio. Su señoría Gray comenzó su discurso. La voz resonó con una mezcla practicada de autoridad y razón. Antes de continuar, la defensa quisiera solicitar la desestimación de este caso por falta de pruebas. Nathaniel se inclinó ligeramente hacia adelante con las manos entrelazadas frente a él. Señor Gray, revisé su moción. Está argumentando que el testimonio del señor River no es confiable, que la experiencia del Dr. James está de alguna manera sesgada y que no hay pruebas de motivación racial en las acciones del oficial Donald. ¿Es correcto? Gray asintió. Es correcto, su señoría. La fiscalía no ha proporcionado ninguna evidencia concreta de que las acciones del oficial Donald tuvieran motivaciones raciales. Lo que tenemos es el testimonio de un hombre, un testimonio que, como hemos demostrado, está empañado por los eventos de esa noche y por los propios prejuicios del señor River. Además, el testimonio de la doctora James fue puramente especulativo. Ella no estaba allí, no presenció el evento y no podemos basar una condena en especulaciones. Nathaniel podía sentir los ojos de toda la sala sobre él esperando su respuesta. Respiró profundamente sabiendo que cualquier decisión que tomara ahora sería examinada. Despreció y juzgó tanto al público como a la gente en la sala. La moción de desestimación es denegada. Nathaniel dijo con voz firme. El martillo cayó con un chasquido agudo que resonó en la sala. Este caso procederá a su conclusión. Hubo una exhalación colectiva del lado de la fiscalía de la sala mientras que la expresión de Gray permaneció neutral, aunque Nathaniel podía ver la tensión en su mandíbula. Había esperado que esta moción fracasara. Fue un movimiento calculado para cambiar la narrativa a su favor, para plantar semillas de duda en las mentes del jurado. Linda Monroe, la fiscal, se puso de pie. Su rostro no traicionó ninguna emoción, pero Nathaniel sabía que estaba aliviada. El caso estaba lejos de terminar, pero la desestimación habría sido un golpe devastador ahora que la fiscalía todavía tenía la oportunidad de hacer justicia. Su señoría, la fiscalía quisiera llamar a su testigo final. Monroe dijo con voz tranquila, pero resuelta. El oficial Thomas Daniels. Nathaniel observó cómo el oficial Daniels entraba en la sala. Era una figura alta e imponente con una mandíbula fuerte y cuadrada y ojos oscuros y firmes. Daniels había sido uno de los compañeros en la noche del ataque y su testimonio fue crucial para el caso de la fiscalía, pero había un aire de tensión a su alrededor, un nerviosismo que Nathaniel podía sentir incluso antes de que Daniels subiera al estrado. Daniels levantó la mano derecha y juró, su voz apenas por encima de un susurro mientras se sentaba. Miró brevemente a Donnelly, que lo miraba con una expresión que solo podía describirse como fría y amenazante. Nathaniel sabía que este no era un testimonio común.
Daniels estaba a punto de romper el silencio y las consecuencias de sus palabras podrían ser de largo alcance, no solo para este juicio, sino para su carrera, su vida. Monroe se acercó al estrado de los testigos lentamente, su expresión era seria, oficial. Daniels, gracias por estar aquí hoy, sé que esto debe ser difícil, pero necesito que le cuentes al tribunal lo que sucedió la noche en que atacaron a Samuel Rivers. Daniels vaciló antes de mirar a Donnelly una vez más. Nathaniel podía sentir el peso de la tensión tácita entre los dos hombres. Daniels estaba a punto de traicionar el código no escrito de lealtad que unía a los oficiales de policía, un código que decía que nunca, bajo ninguna circunstancia, testificarías. Contra uno de los tuyos yo estaba allí esa noche. Daniels comenzó con voz tensa. Estábamos de patrulla el oficial Donnelly y yo estábamos conduciendo por el vecindario cuando vimos al señor R. Rivers caminando por la calle. Monroe asintió con la cabeza, su mirada firme. ¿Y qué pasó después? Daniels respiró profundamente, sus manos agarrando los bordes del soporte. Oficial Donnelly detuvo el auto, salió y comenzó a seguir al señor Rivers. Me quedé en el auto al principio. Pero luego vi a Donnelly agarrarlo. La habitación estaba en un silencio sordo, nadie se atrevió a respirar. ¿Y qué hiciste, oficial Daniel? Monroe preguntó en voz baja. Salí del auto. Daniel, dijo su voz apenas audible. Le dije a Donnelly que se detuviera, pero no escuchó, solo siguió golpeándolo. Traté de sacarlo, pero no se detuvo. La fiscalía llamó su siguiente testigo, un experto en tácticas policiales y uso de la fuerza, Lyndon Monroe. El fiscal presentó a la doctora Evelyn James, una ex oficial de policía convertida en criminóloga que había testificado en numerosos casos de alto perfil sobre el mal uso del poder dentro de la aplicación de la ley. Su reputación de imparcialidad e investigación meticulosa la precedieron, y su presencia fue un componente clave del caso de la fiscalía. La doctora James subió al estrado, su comportamiento era tranquilo y profesional, llevaba sus años de experiencia como armadura, y mientras se ajustaba las gafas, Nathaniel podía decir que no se intimidaba fácilmente. Monroe no perdió el tiempo y se sumergió directamente en el corazón del asunto. Dr. James, ¿puede explicarle al tribunal su evaluación de las imágenes de video de la interacción del oficial Donnelly con el señor Rivers? Monroe preguntó con voz clara y precisa. La doctora James asintió cruzando las manos frente a ella. Según mi revisión de las imágenes, así como la evidencia física del examen médico del señor Rivers, es mi opinión profesional que el oficial Donnelly usó una fuerza excesiva. El nivel de fuerza empleado fue desproporcionado para cualquier amenaza percibida. Monroe asintió con la cabeza, su expresión era seria y basada en tu experiencia. ¿Diría usted que este uso de la fuerza es parte de un patrón más amplio dentro de la aplicación de la ley? La doctora James dudó por un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. Desafortunadamente sí. Si bien la mayoría de los oficiales sirven con integridad, existe un patrón preocupante de fuerza excesiva, particularmente contra personas de color. Este no es un incidente aislado. Los murmullos en la sala del tribunal se hicieron más fuertes y Nathaniel tuvo que golpear su mazo para restablecer el orden. El testimonio de la doctora James fue poderoso, pero también incendiario. La defensa probablemente argumentaría que estaba inyectando un comentario social en el juicio, pero Nathaniel lo sabía mejor. Sus palabras no eran solo retórica, eran la dolorosa verdad de un sistema que había fallado durante mucho tiempo a las personas que se suponía que debía proteger. Gray se levantó de su asiento una vez más. Su rostro era neutral sobre sus ojos calculadores. Dr. James, usted ha testificado en muchos casos que involucran el uso de la fuerza por parte de agentes de policía. Correcto. Sí, lo he hecho. Respondió con un tono firme. ¿Y en esos casos, alguna vez ha testificado a favor de las acciones de un oficial? Gray preguntó con su voz mezclada con una acusación sutil. El Dr. James no se inmutó. He testificado con base en los hechos de cada caso. En algunos casos he encontrado que los oficiales actuaron apropiadamente, en otros encontré que no. Los labios de Gray se curvaron en una pequeña sonrisa como si estuviera satisfecho con su respuesta, pero en este caso ha determinado que el oficial Donnelly usó fuerza excesiva. Correcto, eso es correcto, afirmó el Dr. James. Gray se acercó al estrado, su tono cambió a uno de leve confusión. Pero no es cierto, Dr. James, que el video no muestra los momentos previos al altercado. No es posible que el oficial Donnelly estuviera respondiendo a una amenaza percibida. El Dr. James se inclinó ligeramente hacia adelante, encontrando la mirada de Gray de frente. Si bien es cierto que el video no captura los momentos iniciales de la interacción, la fuerza utilizada por el oficial Donnelly fue claramente excesiva. El señor Rivers estaba desarmado y no hay indicios de que representara una amenaza en el momento del asalto. Gray se abalanzó. Pero usted no estaba allí, ¿verdad, Dr. James? Usted no presenció el incidente de primera mano, está haciendo suposiciones basadas en evidencia incompleta. Nathaniel pudo ver el cambio en el enfoque de Gray. Él no solo estaba tratando de desacreditar al Dr. James' testimonio, que estaba tratando de desacreditar toda la premisa del caso de que un hombre negro podría ser víctima de violencia.
Policial injustificada. El Dr. James no se echó atrás. Baso mi evaluación en años de experiencia, así como en la evidencia presentada, las acciones del oficial Donald no estaban justificadas. Gray se volvió hacia el jurado y su voz se hizo más intensa. Damas y caballeros, lo que tenemos aquí es una testigo experta que no estaba allí. Ella basa sus conclusiones en lo que cree que sucedió, no en lo que sabe. Y en un tribunal de justicia, pensar y saber son dos cosas muy diferentes. Hizo una pausa para dejar que las palabras se asimilaran antes de volverse hacia el Dr. James. No hubo más preguntas cuando el Dr. James se retiró. Los pensamientos de Nathaniel se arremolinaron. Gray había hecho su trabajo. Había echado fuera en el caso de la fiscalía dejando al jurado lidiar con versiones conflictivas de la verdad, pero Nathaniel podía sentir la corriente subyacente de algo mucho más profundo. Esto ya no se trataba solo de hechos y evidencias, esto se trataba del sistema en sí, y el sistema tal como estaba se estaba desmoronando bajo el peso de su propia hipocresía. Contraataque. Nathaniel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Daniels acababa de confirmar lo que Sanel Rivers había dicho. Todo el tiempo el oficial Donnelly lo había atacado sin provocación y Daniels había intentado pero no pudo detenerlo. Monroe dio un paso más cerca, su voz suave pero firme. ¿Por qué no denunciaste a este oficial? Daniels. Daniel tragó saliva con fuerza, sus ojos bajos. Yo estaba asustado. Él admitió que no sabía qué hacer. Donnelly, él ha estado con el departamento por mucho tiempo, tiene conexiones. Yo sabía que si lo denunciaba mi carrera terminaría. Nathaniel podía ver al jurado moviéndose incómodo en sus asientos, el peso de la confesión de Daniel presionándolos. Esto no se trataba solo de las acciones de un oficial, se trataba de un sistema que protegía a los suyos, un sistema que permitía a los hombres como Donnelly actuara con impunidad. Victor Gray mantuvo su rostro ilegible. Su señoría, solicito un receso para conferenciar con mi cliente. Nathaniel asintió con la cabeza. Concedido. El tribunal está en receso. Mientras la sala se vaciaba, Nathaniel permaneció sentado en el banco mirando fijamente sus manos. El testimonio de Daniel había abierto la defensa de par en par, pero también había expuesto la verdad más profunda e insidiosa del caso. No se trataba solo de un policía malo, se trataba de todo un sistema que permitía a hombres como Donnelly prosperar. Evelyn apareció en la puerta, su expresión suave pero preocupada. Cruzó la habitación y se sentó a su lado, su mano descansando suavemente sobre su brazo. Estás haciendo todo lo que puedes, susurró, haciéndose eco de las palabras que le había dicho tantas veces antes, pero esta vez Nathaniel no estaba seguro de si las creía. No estoy seguro de que sea suficiente, respondió en voz baja. Los ojos de Evelyn se encontraron con los suyos, llenos de la misma determinación que una vez había visto en los de su padre. Tiene que ser, Nathaniel, tiene que ser. Mientras la tormenta continuaba rugiendo afuera, Nathaniel sabía que el juicio estaba lejos de terminar, pero por primera vez se permitió tener esperanza de que tal vez, solo tal vez, la justicia estuviera al alcance. El veredicto, y más allá, el último día del juicio llegó con una quietud que se sentía como la calma antes de una tormenta. El juez Nathaniel King podía sentir que algo sísmico estaba a punto de suceder, algo que se extendería mucho más allá de los confines de esta sala del tribunal. La nación estaba observando, los ojos del público fijos en este juicio, y el peso de ese escrutinio lo presionaba mientras estaba sentado en su escritorio en su despacho mirando por la ventana. La tormenta que había azotado el Palacio de Justicia el día anterior había amainado, dejando atrás un cielo espeso de nubes grises, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Nathaniel no podía quitarse la sensación de que todo se había estado construyendo hasta este momento, los años de su carrera, las batallas que había librado por la justicia, los fantasmas de la generación de su padre, todo parecía converger en este juicio. Su padre siempre había dicho que la búsqueda de la justicia era un camino largo y a menudo solitario, pero hoy se sentía como si el destino finalmente estuviera a la vista. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Era Evelyn, como siempre una presencia tranquilizadora en la tormenta. Entró silenciosamente con una taza de café para él, la dejó sobre el escritorio y le dio una pequeña sonrisa. No has tenido un momento para respirar, dijo, sentándose suavemente frente a él, pero casi estás en la línea de meta. Nathaniel asintió, aunque no pudo reunir la confianza para responder. Su mente estaba acelerada, repasando cada detalle del juicio, cada palabra que se había dicho, cada intercambio de miradas. Había habido tantos momentos en los que el caso podría haber fallado, donde la justicia podría haberse deslizado entre las grietas, pero de alguna manera habían llegado a este último día. Deliberarán hoy, dijo, más para sí mismo que para Evelyn, y luego está fuera de mis manos. Evelyn se estiró sobre el escritorio colocando su mano suavemente sobre la de él. Has hecho todo lo que puedes, Nathaniel, ahora depende del jurado. Asintió de nuevo, aunque el asentimiento incómodo hacia él. ¿El jurado vería lo que él había visto? ¿Reconocerían la injusticia que se había desarrollado frente a ellos o caerían víctimas de la duda que Victor Gray había sembrado tan expertamente? Conocía el poder del argumento final de Gray, la forma en que el abogado defensor había pintado a Donnelly como un hombre que simplemente había cometido un error,
un hombre que había sido atrapado en el calor del momento. Gray había tratado de humanizar a Donnelly de una manera que Nathaniel sabía que no era cierta, pero la verdad a veces era difícil de ver cuando estaba nublada por el miedo y el prejuicio. Cuando Evelyn se fue para permitirle unos minutos más para sí mismo, Nathaniel dirigió su atención a la sala del tribunal. Era hora de llevar este caso a su conclusión.